Tenía 27 años cuando me di cuenta de que mi abuela se estaba muriendo por dentro mientras aún estaba viva. No de una enfermedad, de abandono, de una casa que se había convertido en un obstáculo en lugar de un hogar. Pasé 4 años construyendo algo diferente para ella, cada detalle pensado, cada rincón adaptado a sus manos que ya no apretaban tan fuerte. Pero hace 3 semanas llegué y encontré a un hombre fotografiando cada centímetro de la propiedad con una cámara profesional, mientras mi tía, a quien no veía desde hacía 6 años, estaba sentada en la mesa de la cocina con una carpeta llena de documentos legales y una sonrisa en la que nunca confié. Ella había vuelto, y no había vuelto por amor. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Lucía Flores y tengo 31 años. Crecí siendo criada por mi abuela, doña Consuelo, a quien todo el mundo llama Abuela Chelo. Mi madre se fue cuando yo tenía 4 años, no por muerte, sino por elección, y mi padre nunca fue una figura presente. Quien me enseñó a amarrarme los tenis, a hacer arroz sin que se batiera y a no llorar frente a quienes quieren verte llorar, fue ella. Una mujer bajita, de cabello blanco desde los 60 años, manos encallecidas de tanto trabajar en el rancho en su juventud, y después de tanto cocinar para otros en la ciudad. Ella nunca pidió nada. Ese era el problema. Cuando empecé a notar que las cosas estaban difíciles para ella, fue de una manera silenciosa, de esas que la mayoría de la gente deja pasar porque no son lo suficientemente dramáticas como para llamar la atención. Era un martes de invierno. Yo había llegado a visitarla y ella estaba parada en el pasillo, mirando fijamente la cerradura del baño. No por mucho tiempo. Unos 40 segundos, tal vez. Pero 40 segundos es una eternidad cuando estás mirando a alguien que siempre resolvió todo por sí misma y de repente no puede girar una perilla. No me pidió ayuda. Presionó la palma de la mano contra el metal, hizo fuerza con la muñeca y la puerta cedió. Entró como si nada hubiera pasado. Pero yo vi el momento antes, vi el suspiro que contuvo, vi la forma en que se quedó parada, con los hombros ligeramente encorvados, como quien hace un cálculo interno entre el orgullo y la necesidad. Ese es el tipo de cosas que no olvidas. La casa donde vivía era vieja, de esas con un escalón en la entrada, piso resbaladizo en el baño y perillas redondas de metal que exigen fuerza en la muñeca. La ventana de la sala se trababa en verano y no cerraba bien en invierno. El calentador hacía ruido por la noche. El fregadero de la cocina le quedaba demasiado alto y ella había empezado a inclinarse hacia los lados para aliviar la espalda mientras lavaba los trastes. Pequeñas cosas que, por sí solas, no significan nada. Juntas forman el retrato de alguien luchando contra su propio hogar todos los días. Yo vivía en un departamento pequeño a 30 minutos de ahí. Trabajaba como auxiliar administrativa en una empresa de logística. No era un sueldo alto, pero era disciplinada, no tenía deudas y sabía exactamente cuánto entraba y cuánto salía. Tenía una hoja de cálculo para todo. La gente se reía de eso, pero era esa hoja de cálculo la que me daba claridad cuando necesitaba tomar decisiones que no eran fáciles. La decisión que tomé esa noche, después de salir de la casa de la abuela Chelo, fue una de las más difíciles y también la más obvia que he tomado en mi vida. Le iba a construir una casa, no una casa cualquiera, una casa que no peleara contra ella, que se abriera con una mano, que tuviera piso firme, espacio para moverse, luz de verdad, y un patio donde pudiera plantar las hierbas que siempre plantó en macetas de plástico porque nunca tuvo espacio suficiente. Había pasado 72 años cuidando a todos a su alrededor. Era hora de que alguien la cuidara de una manera que respetara quién era, no quitándole su independencia, sino dándole un lugar donde no tuviera que luchar para existir. Me tomó casi 4 años. En el primero reduje todos los gastos que pude. Cambié el departamento por uno más pequeño. Empecé a compartirlo con una compañera de trabajo. Corté todo lo superfluo. En el segundo año, agarré trabajos extra como freelance, capturando y organizando documentos para pequeños negocios de la colonia. No era glamuroso,
pero funcionaba. En el tercero, encontré un terreno, pequeño, plano, en una calle tranquila, a 20 minutos del centro, cerca de un parque con árboles y de un mercado sobre ruedas al que podría ir caminando si quisiera. La construcción empezó en el tercer año y terminó en el cuarto. Antes de cerrar el proyecto con el ingeniero, pasé meses estudiando sobre accesibilidad para adultos mayores. Aprendí lo que era el diseño universal. Aprendí sobre la altura de las barras, el ancho de los pasillos, los barandales de apoyo que parecen decoración, pero sostienen el peso de un cuerpo que necesita equilibrio. Aprendí sobre pisos y sobre iluminación, y sobre cómo una manija tipo palanca puede cambiar por completo la relación de una persona con su propia casa. Cada detalle fue pensado para ella, sin escalones en las entradas, solo rampas suaves, barras en el baño que parecen parte del azulejo, repisas que se alcanzan sin tener que estirarse. Una barra de cocina a la altura correcta y al fondo del terreno una jardinera ancha, soleada, con buena tierra, porque la abuela Chelo siempre decía que la planta no crece en maceta de la misma forma que crece en el suelo. No le conté nada mientras construía. Sabía que, si le decía, se negaría. Diría que era demasiado, que no necesitaba hacer eso, que ella estaba bien. Era exactamente lo que esperaba que dijera, y era exactamente por eso que no podía dejar que lo supiera antes de que estuviera listo. El día que la llevé hasta allá, le dije que necesitaba su opinión sobre el inmueble de un cliente. Iba en el asiento del copiloto, con la bolsa en el regazo, mirando por la ventana con esa expresión tranquila que siempre tuvo. La expresión de quien ya ha vivido lo suficiente como para no sorprenderse con muchas cosas. Cuando llegamos y se bajó del carro, se quedó parada en la banqueta por un rato. Miró la fachada, la rampa, las plantas que yo había puesto cerca de la entrada porque sabía que notaría las plantas antes que cualquier otra cosa. Caminó hasta la puerta, tocó la manija, una palanca sencilla de metal cepillado. Presionó con la palma de la mano. La puerta se abrió sin resistencia, sin fuerza, sin lucha. Se quedó parada en el umbral por un largo momento. Luego entró y recorrió cada cuarto en silencio. Abrió las alacenas, probó la llave del agua, pasó la mano por el barandal del pasillo. Cuando llegó a la cocina y vio la altura del fregadero, se detuvo. Cuando llegó al patio y vio la jardinera, se detuvo de nuevo. Yo estaba 3 pasos detrás de ella todo el tiempo, con el corazón en la garganta. Se volteó. Sus ojos brillaban, de esa forma húmeda que ella nunca dejaba que se convirtiera en llanto. Puso su mano en mi cara, esa mano pequeña, encallecida, cálida, y dijo algo que nunca voy a olvidar mientras viva. «Mija, ¿cómo supiste?» Lo supe porque aprendí de ella, porque pasé toda mi vida prestando atención a las cosas que ella nunca dijo en voz alta. Puse la casa a su nombre. Mi abogado sugirió que mantuviera mi nombre en las escrituras como protección. Entendí el argumento, pero también entendí que la diferencia entre una casa y un hogar es la sensación de pertenencia. Y la abuela Chelo había pasado décadas viviendo en lugares que pertenecían a otros. Esta vez sería suya de verdad. Las escrituras, la llave, la decisión. Eso fue hace 2 años, y durante 2 años fue exactamente eso, su casa, hasta hace 3 semanas. Mi tía Silvia es hija única de la abuela Chelo, o mejor dicho, era la única hija hasta que yo aparecí en la historia, porque biológicamente soy nieta, pero en la práctica crecí como si fuera la hija que se quedó mientras la otra se iba. Silvia se fue de la casa a los 22 años para casarse con un hombre que, según ella, era muy prometedor. Se fue a vivir a otra ciudad, luego a otra, luego nadie sabía con certeza a dónde. Las visitas se fueron haciendo cada vez más raras. Al principio era Navidad y cumpleaños, luego solo Navidad, luego solo una llamada en Navidad, y en los últimos 3 años, ni eso. La abuela Chelo nunca hablaba mal de ella, nunca. Cuando yo le preguntaba por Silvia, cambiaba de tema con la habilidad de quien ha practicado eso por décadas. Decía que cada quien tiene su vida, que las cosas son complicadas, que uno no sabe lo que el otro está cargando. Era la respuesta de una madre que había aprendido a amar de lejos a una hija que no le devolvía las llamadas.
Yo no albergaba ese mismo nivel de comprensión. Me enteré de que Silvia había vuelto a la ciudad por accidente. Una prima lejana lo mencionó de pasada en una conversación del grupo de la familia, esos grupos de WhatsApp que uno silencia, pero que de vez en cuando revisa. El mensaje solo decía que Silvia andaba por aquí de nuevo, y que parecía que las cosas no le habían salido muy bien allá afuera. No le di mucha importancia en su momento. Debí haberlo hecho. 3 semanas después, llegué a la casa de la abuela Chelo un sábado por la mañana con una bolsa de pan dulce y conchas, y la intención de pasar la mañana con ella en el patio. Era temprano, todavía había rocío en el pasto. Cuando di vuelta en su calle, vi un carro que no reconocí estacionado enfrente. Un sedán viejo, con una calcomanía pelándose en la defensa, y había un hombre afuera de la casa, con una cámara profesional, con un lente grande y una mochila de equipo tirada en el suelo cerca de sus pies. Estaba fotografiando la fachada, el costado, la banqueta, el techo. La abuela Chelo estaba en el porche. Estaba de pie, con ambas manos en el barandal, y yo conocía bien esa postura. No era la postura de quien está descansando. Era la postura de quien está conteniendo algo por dentro y no sabe bien qué hacer con eso. Sus hombros estaban tensos. No me miró cuando llegué. Estaba mirando al hombre. Subí la rampa sin prisa, para no asustar a ninguno de los dos. «Abuela, ¿quién es ese señor?», tardó en responder. Cuando habló, la voz le salió bajita, como quien intenta que el otro no escuche. «Lo trajo Silvia. Dijo que es un amigo». Miré la tabla con pinza que el hombre llevaba. Incluso a la distancia, reconocí el formato. Una cuadrícula con medidas, espacios para observaciones y una línea de firma al calce. Ya había visto cientos de esos en la empresa donde trabajé antes, cuando procesábamos documentación de inmuebles para clientes. Era un formato de avalúo residencial. Entré por la puerta principal sin decirle nada más a la abuela Chelo. La manija se dio con un toque, como siempre. La casa olía a café de olla y al jabón de glicerina que ella usaba desde siempre. Y sentada a la mesa de la cocina, con una carpeta de piel sintética abierta frente a ella y 3 montones de documentos organizados como si fueran cartas de baraja, estaba mi tía Silvia. Levantó la vista cuando me escuchó entrar. Sonrió. Era una sonrisa que había practicado, de bienvenida, casi cálida, con esa fina capa de cálculo por debajo que siempre pude notar incluso cuando era niña. «Lucía, qué gusto verte, ya creciste, mija». «Ya». No me senté. Mis ojos se fueron directo a los documentos. El primero era un formato con el escudo del Estado en la parte superior. Una demanda de juicio de interdicción. El segundo era un modelo de poder notarial, de esos con poderes amplios sobre decisiones médicas y financieras, con líneas en blanco para la firma. El tercero era un folleto a color de una institución llamada Asilo Los Pinos, con fotos de pasillos limpios y adultos mayores sonriendo cerca de ventanas con cortinas blancas. Parecía un hotel, pero no lo era. Silvia cerró la carpeta con calma. «Siéntate, Lucía. Tenemos que platicar sobre el futuro de mi mamá». Me quedé de pie, y fue en ese momento que entendí que los próximos minutos definirían muchas cosas. Para mí, para ella, y sobre todo para la mujer allá afuera, con las manos en el barandal, que había pasado toda su vida construyendo familia para otros y que merecía, al menos una vez, que alguien construyera algo para ella. Silvia tenía una forma de hablar que desarmaba a la gente. Era algo que había desarrollado a lo largo de los años. Una voz calmada, un tono que sonaba razonable incluso cuando el contenido no lo era. Usaba palabras como preocupación y seguridad, y lo que es mejor para mi mamá, con la fluidez de alguien que había ensayado el argumento muchas veces antes de llegar ahí. Mientras ella hablaba, yo escuchaba. Pero también estaba contando las inconsistencias. La forma en que mencionó la fragilidad de la abuela Chelo, sin poder decirme el nombre de su doctor. La forma en que describió la casa como inadecuada para sus necesidades, sin poder decirme cuáles eran esas necesidades. La forma en que el asilo Los Pinos quedaba, coincidentemente, en la misma ciudad donde Silvia había dicho que estaba viviendo ahora.
Ella podría tener cuidados 24 horas, dijo Silvia. Tú trabajas, Lucía. Tienes tu vida. No es justo que cargues con este peso tú sola. Era la misma estructura de argumento que había leído en un artículo de Derecho de la Tercera Edad cuando investigaba sobre protección patrimonial. La narrativa de la hija sobrecargada, usada para justificar sacar al adulto mayor del ambiente donde vive bien. El problema no era que el argumento fuera completamente falso, era que el motivo detrás de él no era la preocupación por la abuela Chelo. ¿De cuánto es tu deuda, Silvia?, parpadeó. La pregunta la tomó por sorpresa, porque yo no le había anunciado que sabía nada. Y de hecho, en ese momento, todavía no sabía nada concreto. Pero conocía a mi tía lo suficiente para saber que no había regresado después de 6 años de silencio por amor. Se recalibró rápido. No entiendo qué me estás preguntando. Te estoy preguntando por qué regresaste ahora, por qué trajiste a un valuador, por qué tienes una demanda de interdicción lista en una carpeta antes de siquiera haber hablado con la familia. Tú no eres su familia legal, Lucía. Su voz se endureció apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para mostrar lo que había debajo del barniz. Tú eres la nieta. Yo soy la hija. Tengo derechos aquí que tú no tienes. Salí de la cocina sin responder. Fui al porche. La abuela Chelo seguía ahí, pero ahora estaba sentada en la mecedora de mimbre que se había traído de la casa antigua, una de las pocas cosas que quiso llevarse cuando se mudó. El hombre de la cámara estaba en la parte de atrás ahora, fotografiando la jardinera. Me senté en el escalón a su lado. No tuve que preguntar nada. Ella empezó a hablar sola, con esa voz bajita de quien está organizando sus pensamientos en tiempo real. Me marcó hace 2 semanas, dijo. Dijo que me extrañaba, que me quería ver. Me dio tanto gusto, Lucía. Le agarré la mano. Pequeña, huesuda, con las venas marcadas en la piel fina. Dijo que la casa era muy grande para mí, que me iba a caer, que me iba a lastimar. Dijo que tú estabas agotada de cuidarme. Respiré profundo. Abuela, no estoy agotada. Me miró. Sus ojos, que a los 74 años seguían siendo oscuros y atentos, me clavaron la mirada por un momento largo. Yo sé, me dijo. Yo sé, mija. Pero había algo en sus hombros que estaba diferente. Una tensión que no era por la artritis. Era la tensión de una persona que había escuchado algo que la había hecho sentirse culpable por existir, y que estaba intentando decidir si debía creerlo o no. Silvia había hecho lo mismo que cualquier persona que conoce bien a alguien hace cuando quiere manipularlo. Usó su punto más sensible. La abuela Chelo había pasado toda su vida con miedo a ser una carga para los demás. Era su vulnerabilidad más obvia, y mi tía había apuntado a ella con precisión quirúrgica. Fui al carro con el pretexto de sacar unas cosas, pero lo que hice fue abrir la aplicación del banco. Yo tenía acceso de solo lectura a la cuenta de la abuela Chelo. Me había pedido que le configurara la banca móvil hacía 2 años porque no le entendía a la aplicación. Una vez al mes, revisábamos los estados de cuenta juntas como parte de nuestra rutina. Abrí los movimientos de la cuenta. 3 retiros. En los últimos 18 días. 2 en cajeros automáticos de otra ciudad. La ciudad donde vivía Silvia. Un tercero en una sucursal bancaria local, hecho con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta mancomunada, que la abuela Chelo había abierto con Silvia hacía más de 15 años, cuando Silvia aún vivía cerca y la idea era tener acceso en caso de emergencia. Total, 35,000 pesos. La abuela Chelo no viajaba. No hacía compras en esa ciudad. No tenía ningún motivo para sacar esa cantidad en 3 exhibiciones a lo largo de 18 días. Le tomé captura a cada transacción. Me las mandé a mi correo con la fecha y la hora en el asunto. Luego me quedé parada dentro del carro por 1 minuto, mirando la jardinera de hierbas al fondo del patio, donde el hombre aún circulaba con la cámara. Había algo más en el estado de cuenta que no había visto. Un correo reenviado. La abuela Chelo me lo había mandado la semana anterior. Yo había visto la notificación y lo dejé para después porque estaba con cierres en la oficina. Lo abrí ahora. Su mensaje solo decía: «Mija, ¿qué es esto? No le entiendo». El archivo adjunto era un correo de alguien llamado Javier Ortiz para Silvia Flores. Asunto:
Confirmación de cita. Avalúo residencial. Calle de las Jacarandas, número 38. La dirección era la de la casa. La fecha era de hoy. El anticipo se había pagado mediante una transferencia SPAY de Silvia, pero el monto correspondía exactamente al segundo retiro identificado en el estado de cuenta. Mi tía había usado el dinero de mi abuela para pagar el avalúo de la casa de mi abuela. Cerré la aplicación, agarré el teléfono y le marqué a un número que había guardado hacía 3 semanas, la misma noche en que mi prima había mencionado en el grupo de WhatsApp que Silvia estaba de regreso. Aún no sabía lo que se venía, pero le había marcado a la licenciada Adriana Morales en cuanto escuché ese mensaje en el grupo, porque conozco a mi tía y porque aprendí con los números que cuando algo parece sospechoso lo suficientemente temprano, es mejor estar preparado. La licenciada Adriana contestó al segundo tono. Déjame contarte lo que pasó cuando regresé adentro de la casa. Había llegado más gente. Una vecina de la abuela Chelo, doña Lupe, que vive 3 casas más abajo y que es de ese tipo de personas que se aparecen con un topper de dulce de leche sin que las inviten y se quedan 2 horas sin darse cuenta. La sobrina de doña Lupe la había traído, así que eran 2 personas más en la sala, sentadas en el sillón, con expresiones que mezclaban curiosidad e incomodidad. Silvia había reorganizado el espacio mientras yo estaba en el carro. Los documentos seguían en la mesa, pero ahora ella se había levantado y estaba circulando por la sala con una taza de café, platicando con doña Lupe con el tono de quien está de visita y no de quien está conduciendo un operativo. Era hábil. Debo reconocerle eso. La abuela Chelo había entrado del porche y estaba sentada en el sillón que queda cerca de la ventana, su lugar favorito, desde donde se ve la jardinera y el parquecito al final de la calle. Tenía las manos en el regazo, juntas, una sobre la otra. Silvia vio que yo había regresado y desvió la plática con doña Lupe de un tema a otro con naturalidad. Luego fue a la cocina por más café, o al menos eso pareció. Cuando volvió, dejó una taza pesada en la mesita cerca del sillón de la abuela Chelo. No la taza ligera de plástico que yo le había comprado específicamente a ella, esa con el asa ancha que puede agarrar sin esfuerzo. La taza que trajo Silvia era de cerámica, de esas antiguas que se quedaban en la vitrina, pesadas, con el asa delgadita. La taza para las visitas. «Mamá, el café quedó buenísimo», dijo Silvia, inclinándose y empujando la taza hacia la abuela Chelo con un gesto casual. «Tómate un poquito». La abuela Chelo estiró la mano. Sus dedos se curvaron alrededor del asa delgada. El peso jaló su muñeca hacia abajo y un chorrito de café se derramó por un lado de la taza, cayendo en su pantalón. Doña Lupe se levantó. Silvia ya estaba con una servilleta en la mano. Rápida, eficiente, solidaria. «No pasa nada, mamá. A ver, déjame limpiarte». Pero mientras limpiaba, Silvia miró a doña Lupe y le dijo en voz baja y con ese tono de preocupación ensayada: «A esto me refiero, Lupe. Está batallando. Yo vivo lejos y me quedo con el pendiente». Doña Lupe frunció el ceño. Yo sabía exactamente lo que acababa de pasar. Había 10 tazas en esa cocina que la abuela Chelo podía agarrar sin dificultad. Silvia había escogido justo la más pesada y con el asa más delgada, y lo había hecho frente a un testigo. No fue un accidente, fue una demostración. Fui hasta la mesa. Abrí los movimientos en el celular y lo puse frente a los documentos de la interdicción sin decir nada por un segundo. La sala se quedó un poco más callada. Antes de seguir cualquier plática sobre el futuro de mi abuela, dije, y mantuve la voz calmada, porque sabía que perder la calma ahí era perder terreno. Quiero enseñarles lo que encontré. Silvia se puso de pie del otro lado de la mesa. Sus ojos evaluaron la situación en una fracción de segundo. El celular, los documentos, doña Lupe prestando atención. «Lucía, esto es un asunto de familia. No hay necesidad. Doña Lupe es vecina de mi abuela desde hace 18 años. No levanté la voz. Tiene todo el derecho de estar aquí. Deslicé la pantalla a la primera captura. Mostré los 3 retiros, fechas, montos, ubicación. Puse el celular inclinado para que doña Lupe también pudiera ver sin tener que acercarse demasiado. «Abuela, ¿tú autorizaste alguno de estos retiros?»
La voz de la abuela Chelo salió chiquita, pero firme. No. El silencio que siguió fue de esos que pesan. Deslicé hacia el correo de confirmación del avalúo. Mostré la dirección, el nombre de quien contrataba, la fecha. Silvia pagó el anticipo del avalúo de esta casa usando el dinero de la cuenta de ella. Hice una pausa. De su cuenta mancomunada. No tienes cómo probarlo, dijo Silvia. Su voz había cambiado. El barniz se había agrietado solo lo suficiente para mostrar lo que había debajo. Tengo capturas con fecha y hora de cada movimiento. Tengo el correo que mi abuela me reenvió. Y tengo a una abogada especializada en derechos de la tercera edad que está disponible ahorita mismo, si la necesitamos. Silvia me miró a mí, luego a doña Lupe, luego a mi abuela. Y fue en ese momento que la abuela Chelo hizo algo que yo nunca le había visto hacer en todos mis 31 años de vida. Se levantó del sillón ella sola, sin pedir ayuda, sin apoyarse en nadie, y caminó hasta la mesa. Se quedó de pie frente a los documentos de la interdicción. Los miró por un largo momento, la demanda, el poder, el folleto del asilo Los Pinos. Luego miró a su hija. ¿Regresaste para verme o para venderme? La pregunta salió sin que le temblara la voz, sin una lágrima, con la claridad de una mujer de 74 años que había pasado toda su vida siendo demasiado buena para personas que no lo merecían y que había llegado a su límite. La sala se quedó completamente inmóvil por unos segundos después de que la abuela Chelo habló. Silvia abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Lo que salió fue un conjunto de frases sobre preocupación y amor y dificultades que había enfrentado, pero la estructura se había desmoronado. Era posible escuchar la diferencia entre un argumento preparado y una persona intentando improvisar cuando el guión se sale de control. La dejé hablar. No la interrumpí. Pero mientras ella hablaba, agarré el teléfono y le mandé un mensaje a la licenciada Adriana. Puede ser el momento. La respuesta llegó en 30 segundos. Lista. Silvia estaba a la mitad de una oración cuando puse el celular sobre la mesa, con el altavoz encendido. Licenciada Adriana, estoy aquí con mi abuela y otros familiares. ¿Puede hablar? Claro que sí, Lucía. La voz de la abogada llenó el ambiente. Clara, firme, con esa cadencia de quien está acostumbrado a hablar de cosas serias sin convertirlas en un drama innecesario. Doña Consuelo, buenas tardes. Soy abogada especializada en derechos de adultos mayores. Le voy a hacer una pregunta directa. ¿Usted quiere firmar los documentos que tiene enfrente? La abuela Chelo ni siquiera dudó. No. Entonces nadie puede obligarla. Usted tiene 74 años, es cognitivamente capaz, la evaluación médica del mes pasado lo confirma, y una demanda de juicio de interdicción solo tiene validez si un juez declara la incapacidad. Con base en lo que Lucía me presentó, esa declaración no procedería. Silvia se movió en la silla. Tú armaste esto, tú planeaste todo esto. La licenciada Adriana respondió antes de que yo tuviera que hacerlo. Lo que hizo Lucía fue documentar transacciones bancarias que están registradas en el sistema del banco. Eso no es planear, es evidencia. Y sobre los movimientos, doña Consuelo, ¿usted confirma que no autorizó los retiros? Lo confirmo. De acuerdo con la legislación sobre protección a adultos mayores, el uso no autorizado de los recursos de una persona vulnerable por alguien en una posición de confianza puede configurar explotación financiera. Esto tiene implicaciones tanto por la vía civil como penal. La rodilla izquierda de Silvia estaba temblando. Yo podía verlo por debajo de la mesa. Guardaré el expediente, dijo la licenciada Adriana. Si hay cualquier movimiento nuevo, la documentación está lista. Apagué el altavoz. Doña Lupe, que se había quedado completamente callada durante todo aquello, se levantó despacio, fue hasta el sillón de la abuela Chelo, se agachó y le agarró la mano. No dijo nada. Pero se quedó ahí. Silvia miró alrededor del cuarto buscando alguna cara que estuviera de su lado. No encontró ninguna. Esto no se va a quedar así, dijo ella. Se va a quedar exactamente así, le respondí. La documentación está hecha, el expediente está guardado. Si intentas cualquier otro movimiento en la cuenta de mi abuela, la licenciada Adriana mete una demanda mañana a primera hora. Agarró la carpeta. Los documentos,
el folleto del asilo Los Pinos. Se puso todo debajo del brazo, con una velocidad que demostraba que la plática se había acabado para ella. Cruzó la sala sin mirar a nadie, atravesó el pasillo y salió por la puerta principal. La manija, esa palanca sencilla que yo había instalado para que mi abuela pudiera entrar y salir de su propia casa sin esfuerzo, cedió en un segundo. La puerta se cerró. El hombre de la cámara seguía en el costado de la casa cuando salía a hablar con él. Me presenté, le dije quién era mi abuela, le dije que ella era la dueña de la propiedad y que no había autorizado ningún avalúo. Se sintió apenado, pidió disculpas, dijo que lo habían contratado con la información de que era un proceso familiar de mutuo acuerdo. No lo era. ¿Puede cancelar el trabajo? Lo canceló, sin costo adicional. Cuando regresé adentro, la abuela Chelo estaba en la cocina. Estaba de pie frente al fregadero. El fregadero a la altura correcta, ese que yo había planeado para que no tuviera que agacharse, lavando las tazas con agua tibia, una por una. Me quedé en la entrada de la cocina por un momento, mirándola. Sus manos se movían con calma. La espalda, derecha, había retomado su propio ritmo en cuanto el elemento perturbador salió por la puerta. Abuela, ya sé lo que me vas a decir. No se volteó, siguió lavando. ¿Qué te voy a decir? Que tengo que quitar su nombre de la cuenta. Hice una pausa. Es lo que tienes que hacer. Yo sé. Cerró la llave del agua. Se secó las manos en el secador. Luego se volteó. ¿Me llevas al banco? Llegamos a la sucursal del banco a las 2:30 de la tarde. Era un viernes, y el banco cerraba a las 4. Tiempo suficiente. La cajera conocía a la abuela Chelo de vista. Era clienta desde hacía más de 20 años, desde los tiempos en que la sucursal todavía estaba en otra dirección. Cuando le explicamos lo que necesitábamos, quitar un nombre de una cuenta mancomunada y cancelar la cuenta, la ejecutiva nos pidió las identificaciones y abrió el sistema. La abuela Chelo firmó las hojas con su pluma, esa de tinta azul que trae en la bolsa desde hace años. La letra le salió un poco temblorosa al final del apellido, porque la artritis empeoraba en las tardes nubladas, pero ahí estaba, lo suficientemente firme, el nombre completo. El saldo restante, un poco menos de 12,000 pesos después de los retiros de Silvia, fue transferido a una nueva cuenta individual, únicamente a nombre de doña Consuelo Flores. La cuenta mancomunada quedó cancelada. En el carro, de camino a la casa, pasamos por la plaza que queda cerca. La tarde ya estaba cayendo, esa luz de final del día que pinta todo de naranja y alarga las sombras. La abuela Chelo miraba por la ventana sin hablar. Después de un rato, dijo algo que yo no esperaba. Yo sabía que no había regresado por mí. No le contesté de inmediato. Lo supe desde la primera llamada. Me preguntó por la casa antes de preguntarme cómo estaba. Habló del valor de mercado sin que yo le mencionara nada. Hizo una pausa. Pero es mi hija, Lucía. Cada vez que el teléfono sonaba en estos 6 años, yo pensaba que iba a ser ella. Le agarré la mano sobre la palanca de velocidades. Yo sé, abuela, no es que no supiera lo que estaba haciendo. Su voz se hizo aún más bajita. Es que tenía tantas ganas de estar equivocada. Nos quedamos así el resto del camino. Ella mirando por la ventana, yo manejando, su mano dentro de la mía. Cuando llegamos a la casa, doña Lupe había dejado un tóper en la puerta, un recipiente con caldo de verduras y una notita que solo decía, para que lo caliente cuando quiera. Aquí ando si necesita algo. La abuela Chelo leyó el papelito, lo dobló con cuidado y se lo guardó en la bolsa del delantal. A la semana siguiente, la licenciada Adriana redactó un poder notarial, no irrevocable, no de interdicción, sino un documento claro que me nombraba como responsable de las decisiones en caso de emergencia médica o financiera. Un documento que mi abuela leyó palabra por palabra. Le hizo 3 preguntas a la abogada y luego firmó con la misma pluma de tinta azul en presencia de un notario público, con sus facultades cognitivas documentadas y la sonrisa de quien está tomando una decisión, no cediendo a una. Ahora yo te escogí, me dijo de camino de regreso de la notaría. Antes era por falta de opciones, ahora es porque quiero. No pude responderle nada. Nos quedamos en silencio el resto del trayecto, y ese silencio estaba lleno de cosas buenas.
Silvia mandó un mensaje 2 semanas después. Corto, sin explicaciones. Decía solo que necesitaba tiempo para pensar, que había cometido errores, que un día quería platicar. No le contesté de inmediato. Se lo enseñé a la abuela Chelo, quien lo leyó. Se quedó con el teléfono en la mano por un momento y luego dijo: «Déjalo así por ahorita». Por ahorita era suficiente. Me enteré por una prima que Silvia estaba enfrentando deudas fuertes. Un préstamo que había pedido para un negocio que no pegó, cobradores que le estaban marcando. Sin la casa de mi abuela para vender, sus opciones estaban complicadas. No sentí satisfacción por eso. Sentí esa especie de entumecimiento triste de ver a alguien que conociste en otro tiempo cosechar lo que sembró a lo largo de años de malas decisiones. Sigue siendo la hija de mi abuela. Ese es un hecho que ningún documento va a cambiar, pero la casa sigue siendo de la abuela Chelo. Ese es otro hecho que ningún documento va a cambiar. 6 meses después de aquel sábado, mi abuela está en la jardinera cuando llego a visitarla. Es un miércoles por la mañana, y salí del trabajo más temprano porque la oficina nos dio el día libre por el aniversario de la empresa. Uno de esos asuetos internos que te caen de sorpresa en el calendario. Le marqué avisándole que iba a echarme una vuelta. Me dijo que estaba ocupada, que fuera de todos modos. Cuando empujo el portón, ella está de rodillas en la jardinera, no en el piso, porque le instalé un cojín de jardinería que puede arrastrar a donde quiera, con las manos en la tierra, trasplantando unos brotes de albahaca de una maceta de plástico a la tierra buena. No me escucha llegar. Se queda así un rato, concentrada, con la cabeza ligeramente inclinada, de la misma manera en que se ponía cuando leía recetas en sus libros. Sus manos se mueven con seguridad entre los terrones, separando las raíces con cuidado. Me siento en la banca de madera que puse cerca de la jardinera para eso, para sentarme ahí con ella cuando siembra, y me quedo mirándola. Levanta la vista después de un rato. «Llegaste temprano. Día libre por el aniversario de la empresa». Hace un sonido de aprobación y vuelve a los brotes. Hay tamales en el refri. Los calenté en la mañana, pero todavía deben estar buenos. Entro, agarro un tamal, regreso. Me quedo en la banca comiendo mientras ella planta. El sol de la mañana está en ese buen ángulo, el que ilumina sin calentar de más. Después de un rato, me empieza a platicar sobre el grupo de tejido al que empezó a ir en el centro comunitario. 3 señoras de la calle de arriba, una maestra jubilada y una a la que ella llama Guillermina, la que habla mucho pero borda precioso. Los martes por la mañana. Ya ha ido 2 veces. ¿Y te gustó? Sí me gustó. Pasa otro brote a la tierra. Guillermina me enseñó una puntada nueva. La voy a intentar en una servilleta esta semana. Me quedo mirándola y pensando en su versión de hace 4 años. Aquella que había visto parada en el pasillo, mirando fijamente la perilla del baño, que se había quedado 40 segundos frente a una puerta antes de poder entrar a su propio baño. La artritis no se fue, no se va a ir. Sus dedos se hinchan a veces. Algunos días amanece con las manos tan tiesas que necesita 10 minutos de agua tibia para aflojarlas, pero ella abre la puerta principal con una mano, en un segundo. Usa la barra de la cocina sin tener que inclinarse. Va a la jardinera cuando quiere, se queda el tiempo que quiere, sin pedirle permiso a nadie. Está viviendo. Hay una diferencia enorme entre un cuerpo envejeciendo y una vida que se hace chiquita, y lo que yo construí fue para que una de esas cosas pasara sin la otra. Una tarde del mes pasado, pasé por allá saliendo del trabajo y encontré la puerta de la entrada abierta. Entré hablándole. Fui hasta el patio y la vi sentada en la banca, sosteniendo algo en la palma de la mano. Cuando me acerqué, vi que era un pajarito de madera, chiquito, cuidadosamente lijado, con las alas apenas sugeridas con 2 cortes delicados. ¿De dónde sacaste eso? Le dio vuelta a la figura contra la luz. Lo hice yo. La miré. ¿Cuándo aprendiste a tallar madera? No aprendí. Puso el pajarito en la orilla de una maceta de barro. Le intenté. Así me salió. A veces la gente hace cosas que nunca antes había hecho simplemente porque, por fin, tienen espacio para intentarlo. El lunes de la semana pasada recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Contesté sin saber quién era. Era Silvia. La llamada duró 6 minutos.
No me pidió nada. Dijo que había conseguido una reestructuración de sus deudas, que estaba trabajando en algo más chico y sostenible, que había entendido lo que había hecho y que no tenía justificación, que quería marcarle a su mamá, pero no sabía si iba a ser bienvenida. Hice una pausa larga antes de contestar. Márcale. Ella te va a contestar o no te va a contestar, pero la decisión es de ella. Silencio del otro lado. Luego, está bueno. Colgué. Le conté a la abuela Chelo esa misma tarde. Escuchó. Se quedó callada por un momento y luego dijo, si me marca, le contesto. Pausa. Pero todavía no sé qué le voy a decir. 3 días después, me contó que Silvia le había marcado, que platicaron por 8 minutos, que fue raro, cortante, y que al final Silvia le dijo que la extrañaba y ella le contestó que también. No sé qué va a pasar después de eso. No tengo forma de saberlo. Lo que sé es que esta es una historia que no termina con un moño bonito, porque la vida real no tiene moños bonitos. Tiene gente intentando, fracasando, intentándolo de nuevo, y a veces encontrándose a la mitad del camino. Lo que yo construí no fue perfecto. Me costó 4 años y todo el dinero que tenía y un estilo de vida que reduje a lo mínimo. Hubo momentos en los que dudé, en los que me pregunté si estaba haciendo eso por la razón correcta o por la equivocada. Pero sé que era lo correcto cuando veo a mi abuela de rodillas en la jardinera, con las manos metidas en la tierra, en una casa que abre con una sola mano y donde siembra lo que quiere y recibe a quien ella escoge. No construí para que viviera más, construí para que viviera bien. Y cada mañana, ella abre su propia puerta. Con eso basta. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse. Y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.